Cuando tú dices que toda enfermedad empieza por una frecuencia, ¿qué significa eso en términos prácticos? Por ejemplo, la membrana celular funciona con un amperaje de 70 milivoltios. Cuando enganchamos una bombilla a la corriente eléctrica funciona en 220 voltios. ¿Qué pasa si yo le doy un exceso de voltaje? Revienta. Explota. Todo lo que altere a tu campo energético, desde un pensamiento hasta un grito, hasta una relación, hasta no dormir, no descansar, cómo te alimentas, todo es energía, vibración y por ende frecuencia. ¿Y tú puedes explicar si hay alguno que afecte más que todo lo demás? Sí. Doctora Laura Gámez, médica, psicóloga e investigadora, creadora de medicina frecuencial, un enfoque que une ciencia, mente y energía para entender cómo sanamos de verdad. Es doctora en medicina cuántica, formada en epigenética con el doctor Bruce Lipton, y hoy viene a enseñarnos a cómo recuperar tu energía y empezar a sanar desde adentro. Hay unas frecuencias del Raymond Rife, que era un investigador, Okay. que él determinó determinadas frecuencias para inocular virus, bacterias y parásitos. Entonces, impactando determinadas frecuencias, ya podemos inhabilitar la acción de ese patógeno, porque son frecuencia. Por eso también ahora hemos visto que podemos incluso destruir células cancerosas con frecuencias. Ansiedad, fobias, traumas, depresiones. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no me duele nada, ya no tengo inflamación. Es que todo está vinculado. El cuerpo físico es lo último. La última pantalla donde el cuerpo te dice, ya, me rompí. Se rompió mucho antes. ¿Y sabes por dónde empezó todo? Por un desorden energético. Para restablecer la salud, como me preguntabas, ¿qué cosas, Laura, nos pueden ayudar a reorganizar nuestro sistema electromagnético? Eso es. ¿Por qué dos personas con la misma vida, el mismo tipo de trabajo, el mismo estrés, la misma comida, una de ellas enferma y la otra no? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo que no logramos entender a profundidad? ¿Por qué hay situaciones que nos afectan más que otras? Porque hay personas viviendo situaciones mucho más complicadas que parece que viven con mayor salud que otras. Hoy vamos a entender qué está detrás de todas estas circunstancias que pasan a nuestro alrededor, y muchas veces la medicina convencional tampoco encuentra las respuestas más precisas y llegamos con un diagnóstico que no tiene una precisión, que no sabemos el origen y que no encontramos una respuesta. Para ello he traído una invitada muy especial. Ella es la doctora Laura Gámez, doctora en medicina frecuencial, es psicóloga, investigadora, y hoy vamos a conocer su metodología, pero sobre todo vamos a entender qué está detrás de la energía, de las frecuencias que están presentes en nuestro cuerpo, y vamos a aprender a reprogramar ese sistema para tener una vida con más vitalidad, más salud, más expansión. Así que prepárate para esta entrevista, y antes de arrancar quiero que dejes en los comentarios cómo te sientes hoy. Si tú pudieras hablar con tu cuerpo, ¿qué te diría ahora mismo antes de arrancar esta conversación? ¿Está cansada? ¿Está estresada? ¿Está agotada? ¿Está esperanzada? ¿Está con ánimo? ¿Está vibrando alto? Lo que te salga. Déjalo en los comentarios, porque hoy vas a entender qué significa todo esto y qué te está diciendo tu cuerpo. Bienvenida, doctora Laura Gámez, ¿cómo estás? Qué bonito, Marian. De verdad, qué bonito todo. Estoy muy contenta y estoy, pues, resonando con mucha paz y de verdad con mucha belleza. Te felicito por tu calidez, que se nota y se siente cuando se está aquí. Gracias por invitarme, de verdad. Gracias de verdad a ti por haber aceptado esta invitación, porque tú vas a traer una perspectiva muy interesante sobre lo que muchas veces hablamos en diferentes episodios y con diferentes expertos, pero muchas veces hay cosas que no logramos explicar o que la ciencia no logra entender por qué suceden, y tú eres la persona más correcta que podríamos traer al podcast para que nos hable de esto, porque tú has investigado muchísimo en el tema de frecuencias, y ahora nos vas a explicar bien a qué te refieres cuando hablas de frecuencias.
Pero sí que es cierto que me gustaría hacer como una pregunta inicial que abra la puerta a este mundo maravilloso que tú has investigado. Y es, cada vez que tú recibes una persona en tu consulta, una persona que quizás no tiene un diagnóstico claro, pero sabe que está cansada, sabe que está agotada, sabe que algo en su cuerpo no está bien, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo primero que te das cuenta o percibes en esa persona? Mira, Marian, yo lo primero que hago siempre es sentir a la persona. Mira, nosotros somos seres resonantes y estamos acostumbrados a hablarnos, a mirarnos, a escucharnos, a sentirnos, ¿verdad? A olernos. Pero yo siento que hay un sexto lenguaje. Yo siempre le llamo el lenguaje de las frecuencias. Yo me he acostumbrado tanto a comprender al humano más allá de la materia y de la bioquímica, que yo ahora ya puedo contemplar y sentir y percibir lo que en esencia somos, la energía que somos. Entonces yo siempre, cuando llego a un espacio, cuando llego a conocer a una persona, me fundo con esa persona. Intento sentir a esa persona. Más allá de una persona, tú la ves, la puedes oler porque lleva su perfume o su aroma, o la ves, la sientes, la textura, cuando la tocas, la abrazas, puedes sentir su ropa, su calidez, la tersura de su piel. Pero yo la integro a la persona, yo entro en resonancia con la persona. Y esto no es místico, esto es absolutamente ciencia, esto es física pura. Esto es la capacidad que tenemos de entrar en resonancia con la otra persona. Así que lo primero que hago es sentirla, leerla. Y no se trata de nada esotérico, de entender. Es que esto es algo absolutamente inherente a nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces hemos entrado en un sitio, como por ejemplo yo hoy, cuando he entrado aquí, y he sentido esta calidez, esta armonía, este equilibrio, casi que puedes leer la historia del lugar, puedes sentir la intención con la que ha sido creada. Y tú no estás viendo nada, pero estás percibiendo, y eso nos pasa cada día. ¿Sabes quién es muy sensitivo a eso? Marian, los bebés. Oh, wow, claro. Mira, Sí. ¿qué hace un bebé cuando entra en un sitio en el que hay mucha gente, mucho burullo, cuando están en el Corte Inglés, así como en grandes almacenes durante mucho tiempo? ¿Qué hacen los bebés? Lloran, se ponen nerviosos, están irritados. Son muy sensibles. Porque sienten el campo, sienten las luces, sienten la unidad de cada una de las personas que están. Un bebé necesita descanso, calma, poca luz, porque son seres que perciben todo, percibimos más allá de los sentidos la carga energética que hay en las cosas. Todo es energía, todo vibra. Y esto no es una frase de una taza de desayuno. Esto es un axioma científico y físico que ya nos desvelaban grandes científicos, los padres de la cuántica, Sí. como Einstein o Planck, que ahora lo podemos desarrollar con profundidad, pero todo es energía, todo está vibrando y tú eres un interpretador, un intérprete, como los que te traducen el alemán o el chino, pues tú eres un intérprete de la energía que hay en el sitio y lo vas a sentir, aunque no sepas por qué. Exacto. Y aquí quiero ir porque sabemos todos que el cuerpo humano genera campos eléctricos y electromagnéticos que son medibles por la ciencia, los electroencefalogramas, ¿no? Que miden los pulsos cardíacos del cerebro. O sea, eso es una realidad, eso es ciencia, nadie lo cuestiona. Pero ¿por qué cuesta creer que también tenemos una vibración y una frecuencia? O sea, ¿por qué le cuesta creer eso a la ciencia? No, vamos a ver, Marian, sí. Mira, yo hoy quiero que todas las personas bellas que nos vean, que hoy, más que un podcast, fíjate, que puedan asistir como a una clase de conceptos muy sencillos que vamos a integrar, y esto es lo que yo también pretendo en mi libro que está a punto de salir. Yo pretendo que sea una ilustración sencilla y práctica para de una vez por todas poder hablar con propiedad de lo que es la energía, la frecuencia o la vibración. Perfecto.
La ciencia sí que demuestra y sí que contextualiza y sí que explica que somos energía, frecuencia y vibración. Claro que lo demuestra. Otra cosa es que la ciencia ortodoxa o la medicina ortodoxa lo aplique en el tratamiento convencional. Esto es otra cosa. A ver, sí, explícame. Porque mira, la medicina convencional, que yo me he formado en ella, es decir, yo he estado muchos años estudiando al cuerpo desde la mirada ortodoxa para comprender cómo funciona este instrumento que somos, utiliza tecnología para poder medir. Claro, y utiliza tecnología para poder medir nuestro campo electromagnético, nuestra emisión energética, nuestra emisión eléctrica. El corazón es un órgano eléctrico, el cerebro es un órgano eléctrico, nuestro sistema nervioso central y periférico es un sistema eléctrico. Nuestras células son pequeñitas entidades electromagnéticas. La membrana celular oscila en un voltaje de 70 milivoltios. Nuestro campo eléctrico humano alberga millones de voltios. Nuestras células sostienen como si fuera una descarga de un rayo eléctrico, porque cada membrana celular emite y oscila en un voltaje de 70 milivoltios. Pero cuando tú eso lo unes a todo el campo celular que somos, son millones de voltios. Entonces, realmente somos un ser eléctrico y magnético, porque la energía que se emite a nivel celular es una energía eléctrica y magnética, tiene las dos fuerzas, tiene las dos ondas, la eléctrica y la magnética. Son ondas, son fuerzas en el universo que son inherentes a la materia. Entonces, un órgano, por lo que decías del electroencefalograma y el electrocardiograma, un órgano, como cualquier célula de nuestro cuerpo que tiene un voltaje eléctrico, emite un voltaje. Sobre todo, el corazón emite un voltaje determinado que es susceptible de ser registrado con un electrocardiograma. Podemos registrar la actividad eléctrica del corazón y también la magnética con un magnetocardiograma. Podemos medir la actividad, pero es curioso porque la medimos, pero no la tratamos con tecnología que regule esa magnitud eléctrica y magnética. Ahí es donde está la separación. Ahí es donde se bifurca, queridos. Ahí es donde se bifurca. Para medirte, sí que te mido con un aparato que mide tu actividad eléctrica. Pero ¿y por qué para tratarme me das un fármaco? ¿Por qué no me das una tecnología o una técnica que regule esa actividad eléctrica? Porque es que desde la academia formal hemos aprendido que eso no es posible. Que para calibrar un corazón necesitas solo medicamento bioquímico. Y sí, la medicina convencional nos ha ayudado, yo la he estudiado. Yo me he pasado 10 años en una universidad, yo he hecho un doctorado, yo tengo 3 másters, yo me he pasado 15 años estudiando en la ortodoxia, pero también he tenido que alimentarme y que beber de otros conocimientos, porque la ortodoxia y la ciencia ortodoxa y la academia ortodoxa, no la ciencia, porque en la ciencia encontramos muchas investigaciones, pero en la academia ortodoxa no nos dan una vía de tratamiento con tecnología que implique la electricidad y el magnetismo. Y esto es la energía de nuestro cuerpo. El cerebro emite ondas. Nuestros pensamientos son ondas de diferentes rangos frecuenciales. Yo creo que a lo mejor es un buen momento ahora para que expliquemos qué es la energía, la vibración y la frecuencia. Adelante, como si fuéramos unos niños de 12 años que necesitamos aprender desde la base. Vamos a tomar nota. Ok. Espera, antes de seguir, llevo años entrevistando a los mayores expertos en diferentes áreas: salud, emociones, relaciones, dinero, espiritualidad, propósito, y me di cuenta de que toda esa sabiduría se estaba quedando como en episodios sueltos. Así que decidí juntarlo todo y unirlo con mi propia historia de transformación y escribí un libro.
Se llama Vive a lo Grande y está disponible en todas las librerías de España o de manera digital en cualquier parte del mundo. Si sientes que estás sobreviviendo en tu vida y quieres empezar a vivirla de verdad, quieres empezar a construir una vida a lo grande, entonces este libro es para ti. Puedes escanear el código QR que aparecerá ahora en pantalla o ir al enlace que encontrarás debajo de este vídeo y hacerte con él. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Vamos a tomar nota. Ok. Porque es súper bonito y súper sencillo. Así como los nenes estudian biología en el colegio, deberían empezar a estudiar biofísica cuántica. Porque nos ayudaría a comprender la naturaleza electromagnética de nuestro cuerpo. Nos ayudaría a comprender que todo, a pesar de este micro, este vaso, esta mesa, que parece que todo sea sólido, en realidad está en constante vibración. Vamos allá. ¿Qué es la vibración? La vibración es la oscilación de las partículas que conforman la materia. Todo el universo de materia, todo lo que eres capaz de albergar con tu vista, de ver, de percibir y de tocar, todo es materia. Quiero explicarlo de una manera fácil para que se entienda. Toda la materia es energía en diferentes rangos de vibración. Vale. Como decía Einstein, toda materia es esencialmente energía que tiene diferentes rangos vibracionales. La energía es ese campo de fuerza invisible que subyace a todo lo que existe. Toda materia es energía, porque toda materia subyace bajo un campo infinito de energía e información infinito, inagotable, y que está constantemente activo, despierto y pulsando. Constantemente el campo unificado que todo lo contiene, de donde emerge toda la materia, de donde emerge toda la vibración, toda la energía. La energía sería ese sustrato que sostiene la materia y que hace que la materia vibre, porque le da esa energía, ese campo, esa fuerza. Ok, en el universo hay 4 tipos de fuerzas. Okay. Está la nuclear débil, la nuclear fuerte, la magnética, la eléctrica. Es decir, hay fuerzas, energías que imperan. La fuerza, está la fuerza de la gravedad, es una fuerza que impera. La fuerza de la gravedad es una fuerza que existe inherente a la creación, es inherente, ¿de acuerdo? Entonces, ese campo maravilloso, invisible, del que muchas veces se ha hablado de él esotéricamente, pero es que es un campo real, medible, científico, descrito por la ciencia y por la física cuántica hace muchísimos años, hace un siglo, y que es el campo unificado, es el campo de donde emergen todas las fuerzas. Entonces, de ahí tenemos la energía, ok, que es la que hace que todo esté en vibración. La vibración es el movimiento oscilatorio que lleva a cabo una partícula. Es así de fácil. La vibración es oscilación. Y todo nuestro cuerpo, nuestro universo, esta mesa, esta silla, mi voz, este micrófono, el agua, todo es vibración. Porque todo está sumergido dentro de ese gran campo de energía. Ok, ahora que ya tenemos lo que es la energía, la fuerza que hace que todo vibre, ahora que ya tenemos lo que es la vibración, ese lenguaje oscilatorio, ahora vamos a ver qué es la frecuencia. Muy bien, la frecuencia es la contabilidad, ¿no? Lo que cuenta, cuántas veces algo oscila en un segundo. Ok. Es así de sencillo, es como el lenguaje. Si yo estoy haciendo un movimiento que es oscilatorio, ok, y para saber a cuán rápido oscilas, tú me dices, Laura, ¿a cuánto has venido hasta aquí? Pues mira, venía a 120 kilómetros por hora. Muy bien, me dirías, Laura, ¿a cuánto vibras? Pues mira, vibro alrededor de unos 70 oscilaciones por segundo, por ejemplo. Esas oscilaciones son los ciclos, son los hertz. Los hertz sería cuántas oscilaciones hay en un segundo. Perfecto. Esta es la medida. No es místico, es ciencia.
Todo tiene energía, todo vibra y todo vibra a una cantidad por segundo. Cuando tú dices, por ejemplo, que toda enfermedad empieza por una frecuencia, o sea, ¿qué significa eso en términos prácticos o en términos que podamos todos entender? Estamos acostumbrados, como decíamos antes, que la ciencia ortodoxa está acostumbrada sí a medir la energía, pero no a tratar mediante la restauración de esa energía. Solo tratan a través de la bioquímica. Y lo que están haciendo es regular la bioquímica, pero porque hay algo alterado previamente a la bioquímica. La bioquímica es el resultado de ese sustrato primario. El sustrato primario es la energía, esa vibración. Nuestras células funcionan, por ejemplo, la membrana celular funciona con un amperaje de 70 milivoltios, ¿verdad? Entonces, necesitamos un rango de voltaje necesario para que se den las funciones celulares. Cuando tu intercambio de neurotransmisores no funciona, cuando no hay, por ejemplo, una recaptación óptima de neurotransmisores, cuando no hay una mitosis correcta, cuando no hay, por ejemplo, una función mitocondrial correcta, todas las funciones celulares. Vámonos a la célula porque es como muy sencillo. Las infinidades de funciones celulares que son las que necesita llevar a cabo una célula para que haya salud. Si yo, ese voltaje que necesito de energía no es el correcto, ese sustrato en el que necesito que estar vibrando okay, para que todo se lleve a cabo, si no es el óptimo, el natural y el fisiológico, no voy a poder realizar esa función, por ejemplo, de intercambio de sustancias químicas, porque no tengo el voltaje necesario para funcionar. Okay. Por eso yo digo que cuando ha llegado ya una patología bioquímica es porque por debajo hay un sustrato energético que está deficiente o en exceso que no le permite a la célula hacer sus funciones correctamente, porque está en un medio hostil. Entonces no puede hacer su función. Te lo pongo de una manera con un ejemplo muy sencillo. Una bombilla. Una bombilla necesita un cierto voltaje en la corriente eléctrica para encenderse y funcionar. Cuando enganchamos una bombilla a la corriente eléctrica funciona en 220 voltios. Entonces, en verdad, la corriente eléctrica a la que funciona todo. ¿Qué pasa a esa bombilla? Que la bombilla está potencialmente diseñada para funcionar. ¿Qué pasa si yo le doy un exceso de voltaje? Revienta. Explota. Por eso, no es que ha habido una sobrecarga y se me ha fundido la nevera, se me ha fundido el ordenador, porque ha habido una sobrecarga eléctrica. Y ese pequeño instrumento, ordenador, pero vámonos a la bombilla, ese pequeño instrumento que es una bombilla perfectamente diseñado para que funcione, necesitaba una energía determinada para que haga su función correctamente, para que todos sus mecanismos funcionaran, todas sus piezas funcionaran y gracias a esa energía diera luz. Pero ¿qué pasa cuando hay una sobrecarga? Que explota. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia energética y hay un corte de energía o no hay una carga energética suficiente? Que no se enciende, que no tiene la suficiente energía para hacer que ese mecanismo funcione. Tus células son igual. Tus células son bombillas. Y ahora sí, la pregunta que todos seguramente se hacen, ¿qué hace que esa carga energética, o sea, esté sobrecargada, mejor dicho, ¿no? O, por el contrario, en deficiencia? ¿Qué lo provoca? Pues lo provocan miles de cosas. Lo provoca todo. Nosotros somos un ser energético, porque toda nuestra configuración, me gustaría hacer ahora un zoom para que vean cómo verdaderamente en esencia somos energía. Pero todo lo que está compuesto, todo lo que compone nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras células, es energía. Pues bien, todo lo que nos envuelve,
también lo es. Y está vibrando en diferentes frecuencias que entran en conflicto o en resonancia con nuestro cuerpo. Un pensamiento es una onda. Un sentimiento genera un impacto bioeléctrico y bioquímico en nuestro cuerpo. Entrar en un entorno donde haya muchas personas también es un campo donde hay muchos campos a su vez. Todo genera una alteración del amperaje, del voltaje que nosotros necesitamos para vivir en neutralidad, para vivir en equilibrio, diría. Entonces, tu cuerpo está compuesto por órganos, tus órganos por tejidos, tus tejidos están compuestos por células. Dentro de esas células hay moléculas. Dentro de esas moléculas hay elementos químicos. Esos elementos químicos como el hidrógeno, el oxígeno, el magnesio, el calcio, todos esos elementos están compuestos por electrones, o sea, por átomos. Todos esos átomos, el átomo que todos hemos estudiado en el colegio, los átomos están compuestos por electrones y partículas subatómicas más pequeñas dentro del núcleo. Y todo eso necesita de un voltaje particular, inherente y natural para que funcione correctamente. Tú en esencia eres ese átomo compuesto por electrones y compuesto en su mayor parte por un vacío que no está vacío, por un vacío que es ese campo cuántico definido científicamente en la física cuántica. Bueno, y en la física es que se sabe que es el campo del que emerge todo, del que emergen las fluctuaciones cuánticas que van a dar lugar a por qué la materia es como es. Es que tu célula es como es gracias a esas fluctuaciones en el universo más pequeño. Todo lo que altere a tu campo energético, desde un pensamiento hasta un grito, hasta una relación, hasta no dormir, no descansar, cómo te alimentas, cuál es también la pulsación de eso que te estás ingiriendo, hacer ejercicio, no hacerlo, tener una buena relación, no tenerla, descansar, no descansar, tener un estado de ánimo, tener otro. Todo es energía, vibración y por ende frecuencia. Todo está en constante comunicación contigo. Tú lo que comes es energía, tú un abrazo es energía, tú una relación es energía, el que tú descanses es energía. Entonces, claro, esto parece muy abstracto, pero es que ese sustrato energético es el que va a hacer que tu cuerpo funcione adecuadamente a nivel bioquímico. Entonces, todo afecta a nuestra bioquímica, que es lo último que nosotros vemos. ¿Y tú puedes entender o explicar si hay alguno que afecte o has visto tú en toda tu experiencia clínica que has tenido que afecte más que todo lo demás? ¿Que impacte en mayor medida tu cuerpo físico? Sí. ¿Cuál? La mente. Nuestra mente es una generadora de impulsos. Nuestra mente, el pensamiento, es el catalizador del estado emocional. Es el catalizador de las respuestas bioquímicas. Tu mente cataliza las emociones. Las emociones catalizan una cascada bioquímica que van a impactar en tu biología, en lo que tú eres, que van a conformar lo que tú eres. Pero todo inició con un pensamiento. No es lo mismo vivir con una interpretación constante de tu vida, de cansancio, de agobio, de insatisfacción, de imposibilidad. No es lo mismo vivir en esa situación que vivir en una situación y en un pensamiento y en una creencia de potencialidad, posibilidad, capacidad, seguridad, amor. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tú estás siendo la mayor máquina cuántica. Tu mente es el mayor modulador cuántico que existe. Tu mente es el mayor modulador cuántico y energético que existe. Esto no lo debemos olvidar.
¿Cuántas veces hemos escuchado que no es lo mismo afrontar una enfermedad de una determinada manera u otra? Totalmente. El elemento clave, la variable clave es el pensamiento, porque el pensamiento es el catalizador de la emoción. E de energía, moción de movimiento. Tus emociones son energía en movimiento, son ese movimiento energético que va a catalizar un movimiento bioquímico. Emotion, la emoción es energía en movimiento. Entonces, tu pensamiento cataliza una emoción, la emoción cataliza un movimiento, un impacto, una somatización en tu cuerpo. Y eso va a ser el resultado final. Por eso cuando tú me dices, doctora, ¿por qué usted dice que se enferma antes en el sustrato energético que en la bioquímica? Porque la bioquímica es lo último. La bioquímica es el resultado. La bioquímica es el destino final al que te ha llevado un estado mental. Un pensamiento, entonces, puede crear una enfermedad real o es que simplemente agrava algo que ya estaba latente o más predispuesto en mi cuerpo. Muy buena pregunta. Pero ¿y por qué está predispuesto? ¿Por qué estaba predispuesto? Vamos a decir, bueno, porque tengo malos hábitos, porque he tenido un accidente, de acuerdo. Y puede haber algo mecánico que ha impactado en tu cuerpo y ha quebrado tu bioquímica o tu mecánica, por ejemplo. Pero verdaderamente todo aquello que acontece no deja de alterar el movimiento energético que somos. Te lo explico. Cuando, por ejemplo, tú tienes un colon irritable, ¿vale? Y tú vas a un médico convencional y el tratamiento que te da es, vamos a poner un SIBO, el colon irritable debido a un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano. El tratamiento que tú recibes es mayoritariamente farmacológico porque te dan antibióticos. Claro. Y sí, ahora afortunadamente ya impactan un poco en tu dieta y te dicen, elimina estos alimentos de tu vida. Pero verdaderamente esa predisposición que te pueden decir, claro, es que te has alimentado de una determinada manera que te ha conllevado a tener un SIBO. Yo estoy segura que esa aparente predisposición de algo físico que había, que era alimentarse, no dormir lo suficiente, no descansar, seguro que ha ido acompañado, como tú muy bien decías en la introducción, por un estado mental y emocional determinado. Porque como tú muy bien introducías, ¿por qué una persona con los mismos hábitos? ¿Por qué esta persona que come lo mismo que esta persona tiene SIBO y esta no? ¿Por qué? Porque yo conozco gente que se hincha a comer bocadillos, que se hincha a comer comida procesada, Doritos, patatas, cerveza, y está como un pincel. ¿Y por qué otra persona que lleva una dieta más saludable, pero que algún día se permite comer un poco de pan, de repente esa persona tiene SIBO, de repente esa persona todo le cae mal, de repente... Mira, no podemos separar la esfera física de la mental, de la emocional, de la energética y de la conciencial. El paradigma que yo contemplo, la investigación que yo he hecho y el nuevo modelo de salud que yo propongo, que es la medicina frecuencial, que es una medicina profundamente integrativa y energética, es porque todo es energía, porque esas patatas que te estás comiendo son energía, porque eso que comes es energía, cómo duermes es energía. Todo vibra en el universo, tu comida también vibra. Somos seres esencialmente energéticos. Entonces, cómo comes, cómo duermes, cómo piensas, cómo sientes, cómo vives, cómo meditas, cómo no meditas, cómo te relacionas, todo es energía. Todo impacta en lo que tú eres, en tu campo electromagnético. Y todo lo que tú eres va a ser un desajuste de tu campo electromagnético, que sí, que luego se va a impactar y luego va a ser el resultado en tu bioquímica. Pero todo empezó por una alteración en el campo electromagnético. Cuando unas bacterias se han repoblado internamente, es porque su propio campo también se ha alterado. Tu propio medio se está alterando. Con lo cual, cuando tú, de hecho, hay frecuencias específicas para poder impactar en el sobrecrecimiento de determinadas bacterias, porque como tu medio
se ha visto deteriorado, el medio de las bacterias se ha visto más en un estado de mayor proliferación y por eso tienen un medio para poder proliferar. Pero porque tu medio de base se ha visto deteriorado, se ha visto dañado y en un voltaje inferior al que debería. Entonces hay unas frecuencias del Raymond Rife, que era un investigador, que él determinó determinadas frecuencias para inocular virus, bacterias y parásitos. ¿Por qué? Porque tu campo energético se ha visto deteriorado, entonces la frecuencia de ese patógeno tiene, como si dijésemos, la vía libre, porque no tiene un campo hostil para él. Entonces tiene un campo favorable para él y se puede repoblar. Entonces, impactando determinadas frecuencias, ya podemos inhabilitar la acción de ese patógeno, porque son frecuencia. Por eso también ahora hemos visto que podemos inocular, que podemos incluso destruir células cancerosas, que esto ya se experimentaba hace décadas en un laboratorio japonés donde veían que determinadas frecuencias inhabilitaban células cancerosas con frecuencias. ¿Tienes tú algún caso que sea como, que te haya impactado más en este último año, de pacientes que has podido tratar y has dicho, es que esto funciona de verdad? Y quizás hasta la ciencia o la medicina convencional ya descartó porque no había solución. Pues sí. Sí. Es que te podría contar muchísimos. Yo sé. Pero, pues no sé, por ejemplo, el caso de una paciente oncológica que le daban horas de vida. O sea, es que ella estaba desahuciada, de hecho ya le iban a sedar. ¿Qué? Ya está. Y esa persona, con tratamientos de osciladores de ondas. ¿Qué es eso? O sea, ¿son máquinas específicas? Es una máquina que produce campos de diferentes frecuencias para que tú puedas entrar en sintonización, para que puedas entrar en resonancia, ahora explicaremos qué es la resonancia, para que tu cuerpo reciba el lenguaje vibracional que él habla y para que la célula vuelva a recuperar ese voltaje natural y esa frecuencia natural con la que la célula habla y pueda volver a funcionar. Es como una bombilla que estaba apagada, volver a darle el voltaje que necesitaba para que se encienda. ¿Y en cuánto tiempo se empezó a ver esos resultados? O sea, ¿cómo fue? Pues te diría que en 3 meses. Es que es increíble. Empezó a volver a caminar, pudo volver a hablar, pudo volver a vivir. Y además de ese tratamiento, porque aquí me interesan muchas cosas. O sea, hubo un acompañamiento de cambio de alimentación, de estilo de vida. O sea, ¿qué le acompañó? Mira, Marian, si algo tiene la medicina frecuencial es una mirada unificada. A mí me gusta llamarle que yo el modelo de salud que propongo es una salud unificada, porque unificamos todo, porque es imposible separar la mente del cuerpo, la energía, por ejemplo, de mi conciencia. Y cuando yo hablo por cuerpo me refiero a cómo como, cómo duermo, qué hábitos tengo, si hago ejercicio, si no hago. Es que es imposible separarlo. Entonces, por supuesto que yo cuando viene un paciente le hago una lectura tan exhaustiva que necesito saber todo de él. Yo necesito entender cómo piensa, cómo come, cómo duerme, cómo siente, cómo es, cómo nació, cómo se crió, cómo evolucionó. Necesito saber todo. Todo, porque todo me habla de esa persona, porque todos esos factores sumados es el resultado de su campo electromagnético. Porque para mí es igual de importante, para saber tú cómo vibras, en la coherencia que vibras, en el orden que vibras, porque ahora voy a explicar algo importante. Para mí lo importante de ti es si vibras en un orden, en una coherencia necesaria para que funcionen las funciones bioquímicas de tu cuerpo. Porque todo va a ser el resultado de cómo tú funcionas ordenadamente. El cuerpo es orden. El cuerpo es orden. La orden, la coherencia, es el equilibrio. Ya no se trata de vibrar alto o bajo, que eso a veces se utiliza mal. Porque cuidemos un poquito este concepto, cuidemos esto de vibrar muy alto o vibrar muy bajo. Acordémonos de la bombilla.
Si yo vibro alto voy a explotar y si vibro bajo no voy a funcionar. Entonces tengo que vibrar en coherencia, en orden. Tengo que vibrar en el rango óptimo y el rango fisiológico para funcionar. Esto de decir, no, vibra alto, no vas a explotar. Vibra alto, cuidado, porque vas a tener un estrés. Tu cuerpo va a estar sobreestimulado. Cuidado con eso de vibrar alto. Es que se piensa que el amor es como de, no, quiero vibrar muy alto, al final explotarías. Ten cuidado. No, quiero vibrar en orden. Yo lo que le deseo a la gente no es que vibre alto, es que esté en coherencia. Es que haya orden vibracional, que haya coherencia vibracional, que todas las células puedan vibrar en orden. Te voy a contar un dato que sé que te va a gustar. Por favor. Todas las células, sin excepción de nuestro cuerpo, emite luz. Todas las células emiten biofotones, partículas de luz ultradébil que pueden ser detectadas por unos fotoestimuladores. Es millones de veces más débil a la luz que nuestro ojo puede percibir, pero que un fotoestimulador, una tecnología especializada, puede captar. Nuestras células emiten biofotones en una determinada manera. No es una emisión caótica y arbitraria, es una emisión ordenada. Cuando una célula está en salud, emite una luz ordenada y coherente llamada luz biofotónica. Cuando una célula está enferma y en incoherencia, emite una luz distorsionada, caótica y patógena. Podemos medir el grado de salud de una persona midiendo el grado de coherencia de la luz biofotónica emitida por nuestras células. Y esto hace muchos años que se mide y esto lo descubrió el famoso Fritz Albert Popp. Entonces, tú estás en salud, emites luz coherente y ordenada. Tú estás en enfermedad y en un proceso canceroso, por ejemplo, tu luz no va a ser ordenada y por ende la comunicación entre esas células va a ser distorsionada, caótica y no eficaz. Se transmite antes la luz que la materia, es decir, la comunicación bioquímica es más lenta que la comunicación biofotónica. Un cuerpo que pulsa biofotónicamente en un rango inferior al óptimo es porque está en un proceso patógeno y un proceso canceroso lo que hace es que emita luz de una manera patógena y distorsionada. ¿Qué enfermedades tú ves ligadas a un patrón de pensamiento? A ver, más allá de eso, voy a volver a lo que acabas de decir. Si entramos al tema de la coherencia, en la vida cotidiana hablamos de eso, ¿no? Vivir en coherencia, ya de por sí, ¿no? O sea, sin ir a la ciencia, sin ir a esto, decimos, cuando uno vive en coherencia, vive en armonía con uno mismo. Eso también se puede traducir al cuerpo, cuando tu cuerpo está en coherencia, está en armonía, está en paz consigo misma. Es eso, totalmente, eso que, está en orden. La palabra orden y coherencia son muy importantes. Ok. ¿Y qué nos puede permitir a nosotros en el día a día mantener esa coherencia energética de nuestro cuerpo? ¿Qué le damos? ¿Qué hacemos? Son muchas cosas. Ok. Son muchas cosas. Mira, yo en mi libro va a ser una guía que te va a llevar por prácticas en cada una de tus esferas para ayudarte a vivir en coherencia, para restaurar tu salud desde la coherencia. No, mi libro, que yo ya sé cómo se llama y sé cuál es el subtítulo, es decir, no sería voy a ayudarte. Todavía no voy a desvelar el título para que sea una sorpresa cuando salga, pero te puedo asegurar que no te voy a decir en el título ¡vibra alto! No, porque vibra alto no es correcto. Muy bien. Esto es un error de semántica, de un lenguaje más divulgativo, pero que no se ajusta a la ciencia de verdad. Okay. Yo te diré, reorganízate, vibra en orden, vibra en coherencia. Es más importante vibrar en coherencia que vibrar alto. Porque vibrar alto te puede sacar de tu coherencia. Claro, porque te puede hacer explotar. Entonces, vamos a vivir en coherencia y en orden, en un rango óptimo. Con lo cual, para restablecer la salud, como me preguntabas, ¿desde qué cosas, Laura, nos pueden ayudar a reorganizar nuestro sistema electromagnético? Eso es. Desde la esfera física, sí,
tenemos que comer apropiadamente, comer ingredientes que tengan una alta carga biofotónica. Los ingredientes, los alimentos también tienen carga biofotónica. Dime tú qué carga biofotónica puede tener un paquete de Doritos o unas salchichas de paquete o la comida prefabricada con un montón de pesticidas, de microplásticos, de saborizantes. Dime eso que tiene de biofotónico. Eso no es comida real que ha hecho la naturaleza. Cómete lo que sea de la naturaleza. Cómete lo que existe. Cómete un huevo, cómete un tomate, cómete un zucchini, cómete un trozo de carne natural. No te comas nada prefabricado porque eso no tiene una carga biofotónica alta. Tú necesitas biofotones. Los biofotones también están en los alimentos y también ¿dónde están los biofotones? En el sol. Somos seres solares, necesitamos sol para vivir. Sé que ahora está muy en auge toda la terapia biofotónica de luz roja, pero es que es coherente. Es que no es que sea una moda, es que es necesario. Porque nosotros oscilamos en un rango del espectro de la luz, en un rango de infrarrojo, no en un rango de ultravioleta. Nosotros somos seres solares. La luz solar es infrarroja. La luz solar tiene un rango que oscila en unas frecuencias determinadas dentro del rango espectral completo de la luz. Entonces, nuestras células funcionan dentro de ese rango infrarrojo. Por eso la luz roja es tan beneficiosa, porque es donde nuestras células se encuentran ahí, esa frecuencia que dicen, ay, aquí estoy a gustito, con la luz del sol, con la luz rojita. ¿Por qué decimos? Es que todo tu sistema electromagnético se restaura, tu sistema fotónico celular para poder dormir, todo tu sistema de melatonina, serotonina. Pero claro, porque todo eso es bioelectricidad y la bioelectricidad ¿con qué funciona? Con un rango infrarrojo. Entonces, necesitamos biofotones del sol. Magnífico. Necesitamos biofotones en los alimentos. Y una cosa, ya que hablas de los alimentos, hay alimentos que tengan esta carga biofotónica. Mira, aquí hablo en términos muy bien, precisos, o sea, correctos, adecuados para nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay un mito, bueno, no sé si es un mito o una realidad, no sé si tú lo sabes, pero que dicen que es que si comes esa carne que viene, pues, ¿no?, que han tenido que matar a esa vaca en un matadero, no sé qué, y te estás comiendo esa carne de un animal sufrido, pues es un alimento que puede enfermarte. ¿Tiene sentido esto explicado desde la ciencia? Sí, desde la ciencia claro que tiene mucho sentido y hay muchos argumentos. Lo único que yo no defiendo es el argumento más místico y espiritualizado que se le da a ese acto. Okay. Está claro que un animal que ha pasado tal vez miedo está claro que habrá segregado más cortisol de lo normal y habrá generado hormonas en un estado de que el animal a lo mejor quería huir. Pero cuidado, no espiritualicemos el tema de la comida, por lo menos yo en mi caso he intentado ser muy precisa para yo también comprenderlo. Claro. Las emociones como tal y decir no porque te estás comiendo el sufrimiento o tal vez hay una alteración, incluso te diría que en el tejido, puede ser que el tejido se haya tensificado por el hecho de que el animal haya pasado algo de miedo. Esto podríamos investigarlo en profundidad. Estoy ahora hablando en suposición, pero a nivel vibracional, una carne siento que no está alterada energéticamente porque un animal haya sido tratado de una determinada manera. Ojo, con esto no estoy diciendo, yo toda la carne que tomo es de pasto, y yo toda la carne que tomo es porque lo tengo muy, muy en consideración. Hay varias empresas aquí españolas maravillosas que tomo caldo de huesos, de colágeno, tomo carne pues natural y muy bien cuidada y de pasto. Entonces es verdad que tal vez ese animal ha vivido en unas condiciones diferentes, menos estresantes, como para un animal o para un pollo pues que vive cerrado en una caja que nunca ha visto el sol y no ha visto el sol y con un montón de hormonas y de alteración bioquímica para que ese pollo se haga en 3 meses así. Yo todos los huevos que tomo son de granja, de gallinas felices, de pollos que han estado por... Es decir, todo lo que como es pues de proximidad y de cultivo y de una ganadería pues que ha vivido en otras condiciones.
Esto lo podríamos estudiar, me encantaría poder hacer una Sería investigación sobre interesante, esto. Sería muy yo te lo planteo y poder porque, medir, ¿no? Pero claro, puede ser que en algo afecte, pero cuidado en espiritualizar el discurso. muy bien, muy bien. Aquí ya entramos en si como carne, si no como carne, si me Sí. como el sufrimiento. No te comes el sufrimiento como tal. Te comes a lo mejor esa carne, el impacto bioquímico y a nivel de sustancias que el animal ha segregado, un poquito más de cortisol o algo, pero yo por eso siempre propongo ir a alimentación muy bien cuidada, de proximidad, de ganadería amable, de cultivo ecológico, de cultivo amable, coherente, fotónico, no de invernaderos, de cosas que han estado criadas como en... no de una manera orgánica para el ser humano. Claro, claro, es decir, claro. vive naturalmente como Muy se ha bien. vivido siempre. Creo que eso es lo más inherente y natural y no sé, y fisiológico para el humano. Claro. Vivir en naturalidad. Has hablado de alimentación, has hablado de la luz. ¿Qué nos puedes decir sobre el descanso? Querida, te puedo decir todo. Te puedo decir todo. El descanso es... Mira, el ser humano duerme una tercera parte de lo que vive. Si eso se lleva a cabo y si eso es así, es porque tiene una función. Dormir no es un capricho. Dormir es una función fisiológica, biológica, innata y reguladora, altamente reguladora, porque todo nuestro sistema electromagnético se recompone, se ordena y entra en orden y en coherencia, porque nuestro cerebro se restaura, nuestras células entran en un proceso de restauración, todo nuestro cuerpo entra en un proceso de desintoxicación y esto se lleva a cabo cuando puedes parar, cuando no tienes un pensamiento cognitivo pendiente de lo que tengo que hacer, lo que tengo que tal, porque entonces no dejas a tu cuerpo estar en restauración. Okay. Si existe el sueño es porque es necesario y se debe dormir de una manera reparadora, con profunda oscuridad, porque así como somos seres biofotónicos, necesitamos la oscuridad para que el cuerpo entre en un estado de reparación. Y se tienen que dormir horas suficientes como para que... Yo, por ejemplo, a mí me gusta dormir del orden de 8 o 9 horas. Pero somos mamás y sabes que a veces eso no es posible. Y yo lo noto. Claro. Y yo lo noto cuando no duermo. Dormir es esencial. Yo le digo a mis pacientes, prefiero que duermas a que te tomas la medicación. Para mí es más importante que duermas bien. Reparar. Nosotros somos una farmacia perfecta. Nosotros somos un laboratorio increíble, una tecnología increíble. Somos de verdad que una tecnología de la mayor sofisticación que te puedes imaginar. Tu cuerpo sabe hacer todo. Tu cuerpo sabe volver al voltaje fisiológico. Tu cuerpo sabe volver a la homeostasis. Es decir, tenemos una capacidad innata de volver al equilibrio. Tu cuerpo ya sabe, está creado perfectamente. No necesita nada inventado. Tu cuerpo ya sabe cómo vivir. Somos seres solares que vivimos en la luz y descansamos en la oscuridad, que comemos lo que se ha comido toda la vida, menos estos últimos 60 o 70 años de modernidad, pero llevamos existiendo miles de años. Millones, Hemos llegado claro. hasta aquí gracias a cómo hemos vivido. Gracias. Algo bien se habrá hecho. La naturaleza es equilibrio. La naturaleza es sabia. El ser humano forma parte de la naturaleza. No tenemos que hacer nada inventado. Y si ahora nos ponemos la luz roja, ¿sabes por qué es? Porque nos estamos fundiendo con la luz azul y por eso ahora nos tenemos que compensar con la luz roja. Pero es que el ser humano siempre ha vivido al aire, ha tenido el fuego. ¿En qué rango oscila el fuego? En la luz infrarroja, naranja y roja. Pero como ahora vivimos en una, no sé, artificialidad, pues por eso tenemos que volver a lo natural. Pero hay que dormir, hay que comer y hay que moverse. Vale que ahora está muy de moda el hacer ejercicio, pero porque se tiene que hacer ejercicio. Pero ¿sabes por qué? Porque de repente hemos tenido... Toda la vida ha cambiado tanto que ahora tenemos un sedentarismo y una vida en quietud.
El ser humano antes no paraba, el ser humano antes se movía, no paraba, era todo el rato en movimiento. Yo, de hecho, todavía quedan joyas vivas de alrededor de 90 y pico años por donde yo vivo, y me encanta preguntarles, por ejemplo, al papá de los suegros de mi hermana, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y cómo han vivido? Este señor todavía va en su bicicleta al campo, este señor se cultiva sus tomates de cultivo ecológico, sus tomates, aguacates, lechugas, es decir, este señor coge los huevos de sus gallinas, se agacha en el suelo, no tiene barriga, está súper delgado. Este hombre no enferma, no lleva gafas, está todo el día en el sol y come de su huerto y se mueve y va en bicicleta y va a caminar, está todo el día que no para. Y esto era la vida que se tenía hasta hace, ¿qué? ¿100 años? No sé. Era la vida normal. Se trabajaba, no parábamos. Ahora estamos todo el día así. Claro. Yo la primera, Sí, todo el día delante de un ordenador porque tengo que escribir, investigar, todo el día. Atender pacientes. Y sí, a veces camino, y voy hablando caminando y hago mis reuniones caminando por mi jardín para que me dé el sol. Pero ¿a dónde me lleva mi trabajo? Al ordenador y a estar sentada. Y porque a veces yo me pongo así de pie, parezco tonta, porque me quería comprar una de estas de caminar, ¿no? Porque sé que lo hacen muchas personas, pero a veces yo me pongo muchos libros, me pongo el ordenador en alto y estoy así moviéndome, porque estamos siempre sentados. ¿Qué hay en la bioquímica detrás del movimiento? Porque es cierto que muchas personas que dicen que han estado durante mucho tiempo sedentarias, sobre todo lo notan más, ¿no? Y empiezan a hacer ejercicios, a entrenar y tal, y dicen como que es que me cambia la perspectiva, es que vuelvo más optimista, como que creo que puedo... Endorfinas, serotonina, todo. Es que segregas. Nosotros, el movimiento, aparte ya a nivel bioquímico, es toda una fiesta interna. Es una fiesta, pero aparte activas el organismo y sobre todo, cuando tú estás quieto, la energía es como que para. Cuando tú estás en movimiento, hay energía, hay movimiento. Hay oscilación, no, ¿qué dices? hay oscilación, hay más oscilación. Por ejemplo, tú cuando estás quieta, aquí empieza a ver como... es que la energía se bloquea, se condensa, se paraliza, entonces hay que moverse, porque tú has nacido para estar en movimiento. Somos seres motrices, por eso tenemos tantas articulaciones y somos seres fotónicos. Y encima ahora estamos quietos y no tenemos luz natural, estamos todo el rato con luz ultravioleta. Imagínate, es todo al contrario, encima comemos plástico, bebemos plástico, nos han quitado la sal, nos han quitado la grasa. Todo lo contrario a lo que la naturaleza ha marcado durante tanto tiempo. Y esto no es... Yo de verdad que no es que sea una experta biohacker, pero es que soy una humana coherente. Quiero decir, no se trata de ser biohacker, que me encanta todos estos maravillosos que estudian y me encanta que lo saquen a la luz, pero es que se trata del sentido común, lo que ha hecho mi abuela toda la vida, o mi abuelo trabajando en el campo, o mi padre siendo carpintero, es lo normal. Antes, mi abuela ya o mi madre no trabajaban delante de un ordenador. Somos nosotros, desde nuestra generación, que estamos en el ordenador todo el día. Estar en contacto con la naturaleza también nos permite reequilibrar nuevamente nuestra energía. Es una herramienta barata, gratis, prácticamente, que nos ayuda como a que nuestro sistema vuelva en equilibrio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar algo que te va a gustar. La naturaleza vibra en orden y en coherencia. La naturaleza no tiene patología. La naturaleza es orden. Por eso cuando la gente va a la naturaleza se siente bien. Porque no hay desequilibrio. Porque no hay incoherencia. Porque la naturaleza no tiene mente. No desordena. La naturaleza por sí misma, ella sigue su naturaleza de existir. Una rosa más roja no se compara con una que es menos roja. Un árbol que tiene menos follaje no se compara con el de al lado que tiene más hojas. A un árbol que le caen las hojas en otoño no entra en depresión. La naturaleza no interpreta, no piensa, simplemente sigue el flujo de la vida, del equilibrio, de la sabiduría innata, el equilibrio perfecto con el que está hecho este universo. Yo a mi hija siempre le digo, Serena,
Deja que tu cuerpo vuelva al orden, tranquila. Y vuelve al orden. El cuerpo vuelve al orden si le dejas. Pero si no le dejas con tu mente, si no le dejas con tus hábitos, si no le dejas con tus emociones, si no le dejas con tus relaciones, si no le dejas con tu manera en cómo trabajas, tu cuerpo, claro, va a estar impactado constantemente por agresores que le van a distorsionar, que le van a desrecalibrar. Entonces, se necesita silencio, pero silencio alimentario, silencio de una luz contaminante, silencio de relaciones, silencio de mi mente. ¿Por qué te crees que meditamos? ¿Por qué te crees que se medita? Porque se pretende silenciar la mente. Porque cuando no piensas, no hay disturbio. Cuando no hay disturbio, no hay alteración bioquímica. No la hay. Hay orden, hay coherencia. Un cuerpo que vibra ordenadamente es un cuerpo que no va a enfermar. Increíble. No, es que mientras tú contabas esa historia, esta explicación, recordaba, y ya lo he contado en varios episodios, pero es cierto, yo tengo como, cuando me estreso, mi cuerpo me habla, ¿no? Y lo primero que me habla es la piel. Yo ya lo noto, ¿no? Se me empieza a levantar la cara y tal, cuando estoy muy estresada. Mi hack siempre es ir a la naturaleza. Caminar frente al río, pero es mágico. O sea, yo vuelvo y estoy desinflamada, ya no tengo alteraciones de la piel y digo, ¿qué es esto? Esto es magia. Siento que es el momento oportuno para que hablemos de la bioresonancia. Cuéntame. La resonancia es un fenómeno físico natural que se da entre los seres vibrantes, entre las entidades vibrantes. Y todo vibra. Acuérdate, tú eres un ser oscilante y vibrante y un árbol es un ser oscilante y vibrante. Pero tú no estás en coherencia y un árbol sí. ¿Te acuerdas del famoso experimento de los diapasones que sale mucho en internet? Que hay un diapasón que vibra en 440, lo hacen sonar, y este que no le hacen sonar, pero que es de 440, lo ponen al lado y este empieza a sonar, porque entra en resonancia con la emisión de este. Pero ¿verdad que si ahora aquí ponen uno de 120 no entra en resonancia porque no habla el mismo lenguaje? Ok, la vida tiene una propia resonancia. La vida, la naturaleza, el orden, el humano, somos un equilibrio, la vida como tal. Tú cuando vas a la naturaleza entras en resonancia con frecuencias armónicas para ti, que te hacen volver a vibrar en equilibrio. Entonces, cuando tú vas a la naturaleza, entras en resonancia. Es lo mismo que hacen los osciladores, las máquinas. Te proponen rangos frecuenciales para que tu cuerpo encuentre la que es su naturaleza para que vuelva a vibrar y devolverle el lenguaje armónico y vibracional fisiológico. Esto es lo que hace la resonancia. Por eso, tratar al humano desde las frecuencias es tan eficaz, porque le propones frecuencias para que su cuerpo vuelva a recordar su equilibrio natural. Tú al cuerpo no le tienes que dar nada que no tenga, ya lo tiene todo. Devuélvele su melodía natural y verás cómo vuelve a sonar en afinación. Tú eres como un instrumento. Por más piezas que te cambie, si no te afino no vas a sonar bien. Tú tienes que sonar afinado, con un determinado rango de frecuencias. Entonces, si tú eres un violín y tú no suenas bien, tantas piezas te cambie, vas a seguir sonando mal. Te tendré que afinar. Por eso, afinarse, armonizarse, recalibrarse con frecuencias endógenas, naturales y fisiológicas del cuerpo, funciona. Porque si yo sé que un corazón, un cerebro, para que funcione correctamente, tiene que oscilar entre estas frecuencias que me lo dice el electroencefalograma, ¿por qué no tratan mi cerebro con esas frecuencias óptimas? No, me dan pastillas. Vamos a tratarlo con frecuencias. Sí que te las mido y te digo, no estás bien, pero toma pastillas. No, frecuencias. La medicina del futuro es la medicina de las frecuencias, la medicina frecuencial. Porque todo en tu cuerpo es frecuencial. Todo. La comida es frecuencial. Un pensamiento es frecuencial. Una emoción es frecuencial. El deporte es frecuencial. La naturaleza es frecuencial. La luz roja es frecuencial. El sol es frecuencial. Todo en ti es frecuencial.
¿Para qué te quiero dar algo si te puedo dar frecuencias que ayuden a ese tejido a no estar inflamado, a no tener una reproducción patógena? Si te devuelvo tu voltaje, te vas a encender con luz propia. ¿Cuáles son los aparatos que tú utilizas que son como más top, que tú dices, bueno, esto es que le funciona a la mayoría de mis pacientes? Cuéntame. Afortunadamente ya se están desarrollando muchas tecnologías frecuenciales y cuánticas. Cuando decimos tecnologías cuánticas nos referimos a que trabajan con la energía, con los cuantos de energía, de luz, con la energía. Entonces tenemos la tecnología Mora. A mí me gusta mucho la bioresonancia. Okay. Hay muchas máquinas que no son bioresonancia propia, que sí que trabajan con frecuencias y con rangos más algorítmicos, pero que a mí la bioresonancia, en concreto la tecnología de Mora, me gusta porque ella trabaja con tus frecuencias, las tuyas. No te coge frecuencias algorítmicas y te las da. No, la tuya. La tuya la analiza y la reordena en tu rango natural. Qué fuerte. Eso es Mora. Qué fuerte. Luego también tenemos el oscilador de George Lakhovsky. Ok, cuéntame, por favor. Ilustre científico, que son antenas que emiten osciladores. Son osciladores que emiten frecuencias, campos de frecuencias, y tú te pones en el medio, recibes ese baño de frecuencias y tu cuerpo coge las que necesita. Es un oscilador, es como un diapasón. Wow. Tu cuerpo está ahí bañándose y recibe la que necesita. Luego también tenemos otras tecnologías que también siguen siendo osciladores. Esta a mí me gustaría que se experimentara más. Ahora hay tecnologías, como dicen, de energía escalar. Pero bueno, esto yo lo quiero investigar mucho mejor. Muy bien. Pero yo trabajo con energía de plasma. ¿Cómo es eso? Pues energía que se genera para alteraciones, por ejemplo, alteraciones cutáneas, para rupturas de tejidos, frecuencias que se emiten, frecuencias para ese tipo de tejido tan sutil, blando, y que ahora ya hay mucha tecnología con electroestimulación, pero que se trabaja todo con electricidad, con frecuencias y con estimulación. ¿Y algunas de energética. estas pueden ayudarnos a cambiar o transformar nuestro pensamiento? Lo digo por personas que quizás han estado durante muchísimo tiempo con pensamientos negativos y que dicen, mira María, ya hago de todo, o sea, intento ponerme mantras, energía positiva, afirmaciones y no lo consigo. Sí, Marian. Estas tecnologías, y lo sé por mis pacientes, estas tecnologías que parecen inocuas, que no haces nada, que lo único que escuchas es el ruido de zzzz, ahí, tú estás así y me dicen, doctora, yo no sé qué me ha pasado, pero es que soy otra persona. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cambia la frecuencia, porque regula la frecuencia ordenada, incluso igual, así como un pensamiento genera una emoción y una emoción, un impacto en nuestro cuerpo, al contrario, cuando tú le das a la persona una frecuencia, entra en resonancia y su estado mental también se armoniza. Ansiedad, fobias, traumas, depresiones, así. Es alucinante. Mira que yo estudié medicina y estudié psicología, claro. Y que yo estoy acostumbrada a hacer terapia. Total. Y yo hago medicina psicosomática, y yo hago medicina bioenergética, y yo he hecho psicología integrativa toda mi vida, con procesos de terapia, con terapia psicocorporal, activando actings de la energía. Yo siempre he trabajado en el rubro de la energía, de la medicina bioenergética. Pero yo hacía terapia que a lo mejor duraba un año. Claro, claro. Yo ahora tengo el oscilador y es que yo veo que la gente, pero aparte yo le acompaño, como te he dicho, desde la psique, desde la mente, desde lo que come, cómo duerme. Yo acompaño al cuerpo desde todo. Pero es curioso cómo el oscilador, personas que solo han hecho el oscilador, es que dicen, es que ya no tengo miedo, es que ya puedo descansar porque ya no le doy, wow. Ya mi cabeza ha parado, es que el estrés, se me ha ido el estrés. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no me duele nada, ya no tengo inflamación, ya no me duele esto, ya no tengo faringitis, ya no tengo resfriados recurrentes, ya no tengo dermatitis,
Pero porque todo se va reordenando, es que todo está vinculado. Es que tener una inflamación no es algo solamente del cuerpo físico, es que tener una inflamación me está hablando de todo tú, de cómo piensas, de cómo sientes, de tu campo electromagnético, de tu orden, de tu coherencia, me habla de todo tú. No solo de que te funcione mal el cuerpo físico. El cuerpo físico es lo último. Es el último lugar, es como la última pantalla donde el cuerpo te dice, ya, me rompí. Pero antes de romperse ahí, se rompió mucho antes. Claro. ¿Y sabes por dónde empezó todo? Por un desorden energético. Porque cuando hay orden energético, la bombilla se enciende. No se funde, no explota y se enciende. Qué maravilla. Es que es coherencia. Es interesante. Es coherencia bioeléctrica, es bioelectricidad. Es la ciencia de la vibración, es la ciencia de la información. Es así. Pero es que yo a veces me siento ridícula cuando digo, es el futuro. No, es lo de toda la vida. Es que científicos ¿Pero cómo trabajaban los chinos ya? Hace 5.000 años. Claro. Es que Ellos yo no he trabajan rescatado con nada, energía, yo no he creado chi nada. interno, total. Yo lo único que le he dado ha sido orden, he hecho una tesis doctoral, una investigación, un research, una fundamentación teórica y científica para dar el marco científico de que hablar de energía no es nada esotérico, ni místico, ni superchería. Es pura ciencia, señores. Pero desde hace tantísimos años hay tanta bibliografía, hay tanta literatura científica que nos habla de los biofotones, de la bioelectricidad, de todo. Es que el hecho de que no se publique mucho, el hecho de que no lo escuchemos todo el rato no significa que no haya un montón de institutos de investigación. Yo ahora me voy a poner en contacto porque he contactado ya con ellos y estoy investigando en la Universidad de Chicago. Es que ya hablan de medicina cuántica con una naturalidad increíble, donde la biofísica cuántica y la medicina cuántica, hay ya instituciones y universidades que investigan la medicina cuántica, de cómo la bioelectricidad, cómo la energía del cuerpo, es que parece que hablamos de electricidad y sea algo diferente a la energía. No, es que es energía. La energía es todo eso que somos. ¿Cómo restaurar el cuerpo desde la energía? Desde restaurando el orden, porque la energía ya tienes. Tú siempre tienes energía, pero la tienes caótica, desordenada y en un voltaje que no es óptimo para ti. Entonces, lo que se trata es de ordenarla. ¿Y tú has podido, en tu experiencia, como categorizar ciertas enfermedades que se pueden guiar de un tratamiento específico o todas se trabajan con el mismo sistema? Es decir, por ejemplo, personas o mujeres que les afecta sobre todo la parte hormonal, que tenemos mucho en la comunidad, o personas que lo que más les afecta son el tema de dolor, articulaciones, ¿no? O sea, que parecen como categorizadas de manera distinta, pero no sé cómo lo entiende la medicina frecuencial. ¿Todo es lo mismo o también se trata de diferente manera? Mira, claro, es que tú me hablas y yo realmente es que es imposible. Yo ya mi mirada hace un zoom. Ajá. Claro que decimos, no, es que a determinada edad ya, claro, es natural. Es que claro. ya, lo siento, te ha tocado. Perdona, yo conozco muchas personas que ni se han enterado. Mi madre, por ejemplo, mi tía, por ejemplo, mi hermana, por ejemplo. Dicen, yo no he notado nada. Qué fuerte. Vamos a ver, y cuidado con tanta divulgación que ya está predisponiéndote a que a partir de los 50 estás perdida. Yeah. Cuidado, porque ya hay una predisposición. Mi abuela no notó nada. Mi madre no ha notado nada. Yo le digo, mamá, pero esto es así. Yo todavía estoy esperando a tener sofocos y dolores y falta de sueño. Yo no sé, eso que dicen que... De verdad, o sea, ya veremos yo cómo lo vivo, yo no lo sé, pero yo tengo amigas, sí que algunas, pero ¿por qué? Están todo el día metidas en redes viendo problemas, no sé qué. Entonces, cuidado porque a veces estamos tan imbuidos con tanta información que ya nos va predisponiendo. Uy, ya tengo 47, madre mía, ya me va a tocar, ya verás. Ya veremos a mí cuando me toque, ya veremos. Pero tú ya estás ahí con el run de que te va a afectar esa predisposición. Oye, ¿por qué el climaterio, por qué en Japón se hace una fiesta y allí no hay alteraciones? ¿Por qué? Y el otro día escuché hablar a una doctora japonesa que se hace una celebración a la mujer para celebrar su madurez, para honrar la sabiduría de ese cuerpo. ¿Por qué allí no se da? Entonces, yo siempre les digo, claro que te vamos a ayudar. Ten en cuenta,
La medicina frecuencial es todo, cuerpo, mente. Yo voy a ver todo de ti, tu biología, y te voy a ayudar desde todas partes. Todo mi equipo es un equipo disciplinar y yo tengo expertos para cada parte. Tengo un médico integrativo que solo miramos toda la parte adaptogenia para todas estas disfunciones que son más bioquímicas. Pero es que tu disfunción bioquímica me está diciendo que hay algo en tu base que no hay bien y lo siento, no te puedo mirar de otra manera. Claro que te voy a ayudar con esa disfunción no bioquímica. Puedes separar una enfermedad como algo únicamente físico, únicamente mental. No Todo se puede se separar. Okay. No se puede separar. Tú Okay. eres todo. Okay. Y no te fíes de alguien que te quiera separar, porque entonces no te estará viendo. Y ese ha sido el problema, Marianne. Claro. Que no nos han visto. Que en la medicina convencional, a como nos han formado a los profesionales de la salud, nos han formado para no ver al ser humano con toda su completitud. Y ese ha sido el mayor problema de la medicina actual, que no ve toda tu completitud. Ay de ti cuando solo tu profesional de la salud solo vea tus hormonas. Ay de ti. Porque para la medicina frecuencial el problema no es un fallo hormonal. Para la medicina frecuencial lo importante es un fallo en la coherencia de toda tu unidad. Y vamos a ver dónde ha fallado esa coherencia vibracional. Vamos a ver cómo piensas, cómo sientes, qué te preocupa, cómo duermes, cómo eres, con quién vives, cuán satisfecha te sientes en tu vida, cómo comes, cómo duermes, cómo todo. Yo voy a ver todo de ti. Me interesan tus analíticas, sí, pero me interesa también quién eres. Porque si no te estoy dejando de ver, y cuando te dejo de ver, no te puedo volver al equilibrio natural, porque tu equilibrio natural es toda una unidad y encima esa unidad es energética. Entonces, cuando yo te ayude a restablecer lo que eres en esencia, la energía que eres, a partir de ahí, tú vas a entrar en orden automáticamente. Automáticamente. Amo. Si hablamos, quiero hacer como un apartado pequeño de emociones, porque hemos hablado mucho de pensamiento, pero sí quiero como tratar el tema emociones. ¿Qué has visto tú que es la emoción que más enferma a las personas? Qué bonito. Esto es algo que yo hablo mucho en mis entornos y se lo dije a mi hija hace 3 días. Le dije, mira, Serena, en la base de toda enfermedad hay una falta de amor. El ser humano ha nacido para ser visto, para ser sostenido, para ser compartido, para tener una reciprocidad. Somos seres sociales, somos seres de comunidad. No podemos vivir aislados. ¿Por qué te crees que enfermó tanto el aislamiento? ¿Por qué te crees que el castigo, los altos castigos en centros de reclutamiento y de castigo es el aislamiento? Porque el ser humano necesita amor, afecto, orden en una familia, sentirme cuidado, tener un mayor, yo cuidar de un pequeño. Todo esto forma parte de nuestra naturaleza. Las cebras tienen rayas y nosotros somos amor con patas. Entonces, una falta de amor, una falta en la primacía de tus emociones que se gestan en tus primeros años de vida. Yo que soy experta, ¿no?, en psicosomática, cuando yo me formé, yo estuve 5 años, además de las 2 carreras que estudié, yo hice 5 años más en una formación especial. Yo tengo como 3 carreras porque luego hice medicina psicosomática y bioenergética en la escuela de Wilhelm Reich y yo me formé como especialista en terapia psicoemocional, psicocorporal y de análisis del carácter, de análisis de nuestra naturaleza primigenia. Y luego de ahí cómo entraba en coherencia, en somatización con todas las enfermedades. ¿Por qué se somatizaba algo? ¿Por qué venía de la psique? La falta de amor, la falta de mirada es el origen de todo. Y de ahí viene la depresión, la ansiedad. Es verdad, es la falta de amor, la falta de mirada, la tristeza. ¿De dónde viene la tristeza? ¿De dónde viene el miedo? Si yo que he buscado tanto, yo he tenido tantos pacientes. A mí me encanta. Mira, yo
A mí me van a dar ahora el título de doctora honoris causa a una institución internacional muy importante y me quieren dar el título de honoris causa y me decían, doctora, díganos usted por qué se ha dedicado a lo que se dedica, por qué ha dedicado su vida a la salud, al humano. Y yo dije, porque yo necesitaba comprender nuestra naturaleza en lo más esencial. ¿Por qué un ser humano que nace virgen, inocente, maravilloso, se acaba convirtiendo en un asesino en serie? O en una persona profundamente desdichada que se quita la vida porque no quiere seguir viviendo. Claro. ¿Y por qué? Si todos nacemos igual, somos bebés bonitos, felices, así como muy inocentes. ¿Qué pasa ahí? Pues por eso estudié tanto la naturaleza humana, donde se quiebra. Y todo es en una falta de amor. Cuando no ha sido visto, cuando no ha sido sostenido. Todas las emociones, y yo subrayo esto porque es mi interpretación, todas las emociones tienen en su origen una falta de amor, una falta de mirada. El miedo es una falta, es el miedo, tengo miedo a... El miedo, ¿no? El miedo es esa sensación de perder la vida, es el afecto por la vida, por la existencia, porque al final el miedo en última instancia, al final a lo que tenemos miedo es a dejar de existir, a la muerte, ¿no? Al final si te paras en cualquier miedo, reparas en eso, vas a la raíz, a la raíz, a la raíz, a la raíz. Cualquier depresión, cualquier nostalgia, cualquier tristeza, cuando estás en estrés en un sitio, claro, tienes miedo, tienes tristeza de no ser mirado, de no ser visto, de no poder llegar, de no poder rendir, de no poder estar a la altura de lo que se espera de ti. ¿Por qué? Porque si no estás a la altura no te miran bien, si no te miran bien no te quieren, no te aceptan. No te aman, no eres parte de. No eres parte de, no estás a la altura de, y no te acepto porque no te considero, porque no te doy el valor que tienes. Y yo necesito valor, consideración, amor, afecto, mirada. Siempre vamos a la misma raíz. Siempre vamos a la misma raíz. ¿Y esa falta de amor la podemos llenar nosotros mismos? La podemos llenar, pero me he dado cuenta con el paso de los años que las relaciones humanas son una fuente muy importante para el ser humano. El amor de uno mismo es el primero en cómo yo me miro, pero sabes, por todo lo que yo he estudiado, por qué yo soy capaz de amarme y de mirarme de una determinada manera o no, por el amor que he recibido fuera. ¿Por qué un niño que es adolescente y que se quiere autolesionar tiene esta violencia hacia sí mismo, este poco afecto hacia sí mismo? Porque no ha sido visto, porque no ha sido tenido en cuenta, porque no ha sido mirado, porque seguramente viene de una familia desestructurada, porque seguramente viene de un origen de un dolor muy grande en su persona. Yo a mi hija siempre me dice, mamá, ¿quién es la persona que más quieres del mundo? Y me dice, después de ti, porque sabe que yo le voy a contestar, primero me amo a mí, luego te amo a ti. ¿Sabes? Y yo le digo, ¿y tú? Y me dice, primero a mí. Digo, muy bien. Pero yo me doy cuenta que el ser humano es capaz de quererse a sí mismo tanto en cuanto ha sido querido. Claro, porque se refleja cuánto amor puede recibir. Porque digo, tú aprendes, tú aprendes el amor, tú aprendes, es muy importante, es muy importante. Y yo que he tratado tantos temas tan profundos, tantas psicosomatizaciones, tantas psicopatologías, el origen siempre es el amor, una falta de mirada, de amor, de sostén, de aceptación, de formar parte. Yo también me especialicé en terapia sistémica. Oh, wow. Y ahí te das cuenta, el sistema. Sí. Somos un sistema, todo nuestro cuerpo es un sistema. Nosotros formamos parte de un sistema, todos son sistemas. Somos parte del todo. El todo, somos un todo que es un sistema de las partes, entonces todo es una unidad. Entonces mi amor es la reverberación de lo que yo he podido. Sí, y ahí hay un trabajo importante, un camino muy bonito que hacer. Porque es muy difícil amarse a uno mismo cuando uno no ha sido amado. Entonces ahí hay un trabajo también profundo adulto, muy importante y muy bonito que yo llevo muchos años realizando para poder verme con toda mi integralidad, con toda mi belleza, ¿sabes? Y poder trascender situaciones complicadas
En mi propia vida hay muchos casos que he acompañado muy duros, muy duros. Mira, te voy a contar un caso. Sí, ¿Tenemos adelante. tiempo? Sí, por supuesto. Para esto. Te voy a por contar un supuesto. caso. Yo tenía una paciente con prolactinemia, es decir, ella segregaba leche por los pechos a pesar de no estar embarazada. No te creo. Sí. Es posible. Sí. Entonces, vale, ella llegó a mi clínica con un tratamiento de la medicina convencional. Le daban inhibidores de la prolactina, porque lógicamente su analítica lo revelaba, tenía la prolactina elevada, y ella llegó allí pues con un tratamiento convencional tradicional, tratamiento farmacológico, inhibidores de la prolactina, porque además también tenía mucha jaqueca, mucha migraña y también tenía menorrea. Es decir, cuando tenemos el eje pues alterado, tenemos mucha prolactina, inhibe la segregación de las hormonas menstruales. Claro. Y se le retiraron la menstruación. No ovulaba, no tenía menstruación, tenía prolactinemia, es decir, su cuerpo funcionaba como si estuviera embarazada, pero no estaba embarazada. Entonces ella solo llega con un montón de migrañas, con un montón de inflamación, con un montón de, segregando esta leche. ¿De acuerdo? Me viene otro caso ahora a la mente de fibromialgia que luego te quiero contar. Pero cuéntamelo. yo, como tú me preguntas, doctora, ¿qué es lo primero que haces cuando te llega un paciente? Yo darles un abrazo, sentirla, tocarla. Si quieren, claro. También notas, ¿no?, cuando una persona no quiere ser invadida. Y cuando tú ya te pones a su altura, le miras a los ojos. Y yo le pregunté, fíjate lo que le pregunté. ¿Quién no te deja estar embarazada o por qué no quieres estar embarazada? Se puso a llorar. Fue mi primera pregunta. Descubrimos, con la anamnesis y todo el diagnóstico que yo hago y toda la consulta, que ella había vivido desde pequeña con una gran negación a la maternidad, porque su madre, que había tenido a 3 niños pequeños, había sido abandonada por un padre ausente, alcohólico, que la maltrataba, que afortunadamente la abandonó porque es que la maltrataba. Y entonces esa mujer tuvo una vida muy dura, con 3 niños sola, salir adelante. Y el discurso con el que se había criado esta niña era: nunca seas madre, ser madre te destroza la vida, ser madre es un problema, vas a ser la única perjudicada. Y mira qué curioso, por una parte su cuerpo inhibía toda la acción para procrear, pero por otra parte realmente segregaba leche. Es una incongruencia, ¿no? Era una incongruencia. Entonces, la niña se puso a llorar, se puso a llorar, se puso a llorar. Digo niña porque realmente tenía 27 años, no era una mujer adulta. Entonces yo le dije a ella: tú quieres ser madre, ¿verdad? Llorando, llorando. Mira qué sencillo fue entender el conflicto. Ahí lo que vimos fue una incongruencia, una falta de coherencia entre lo que ella sentía, entre lo que ella creía que era oportuno poder sentir y entre lo que no se dejaba sentir. Ella tenía una profunda lealtad a su madre, un gran amor y un gran respeto, y tenía mucho miedo a decepcionar a su madre, a que su madre no la quisiera, a que su madre no la aceptara y a decepcionar a su madre. La lealtad por la falta de amor de su madre, si la traicionaba siendo madre ella, le inhibía la menstruación, pero su cuerpo quería ser madre. Cuando todo esto lo pudimos hablar, vino su madre. Su madre, tuvimos también una reunión con ella. Ella pudo expresarlo. Te lo estoy contando corto, pero esto fueron unos meses de acompañamiento. Entonces ahí yo la miré desde muchas partes. Cómo vivía, cómo se alimentaba, claro, pero aquí no era tan importante porque era un conflicto tan nuclear. Claro. Pero ya ves tú, ella pasó por ginecólogos, pasó por endocrinos, pasó por... Claro, pero nadie le había preguntado: ¿qué te pasa? No, la hinchaban a fármacos que la habían inflamado
Y luego nadie había comprendido qué le pasaba. Pues dejó de tener la prolactina elevada, por supuesto, dejó de segregar, le recuperó la acción, o sea, le volvió el periodo. ¿Y utilizaste las máquinas también de Sí, claro. O sea, todo, Yo ¿no? siempre Claro, utilizo. ok, muy bien. Claro. Pero aquí era Claro, Mira, era un problema muy... yo tengo tecnología, pero yo siempre lo digo, da igual que no tuviera la tecnología. ¿Sabes cuál es la mayor tecnología cuántica que tenemos? No. La mente. Porque esa mente es la que le llevaba a una emoción de contención. Ella tenía miedo a fallar al amor de su madre, a que su madre no la aceptara por quedarse embarazada. Entonces imagínate qué importante es el querer sentirme aceptado, el querer sentirme amado. Es muy importante. Y cuando me vino mi otra paciente de fibromialgia, claro, ¿cómo tratan a la gente con fibromialgia? En el cajón desastre. Total. Pasan por internistas, por reumatólogos, por psiquiatras, por, traumatólogos. O sea, es como... Un viaje me duele por la todo vida, lado. ¿no? Es como que Pero fíjate, me duele todo. Me duele la vida, no puedo vivir. No saben, tiene un origen y una causa desconocida. No, no es una causa desconocida. Cuando tú comprendes que somos un todo, que somos un cuerpo electromagnético y que respondemos, nuestra energía, nuestros músculos, todo responde a todo. Yo solamente lo mismo con esta paciente, pues la miré, vino desesperada, vino sin aliento de vida, se quería morir, no tenía ya aliento de vida, no podía vivir de los fuertes dolores. Pues al final, yo cuando la vi, la abracé, la toqué así. Y yo solo le hice una pregunta, también una pregunta, es que con una pregunta le dije, ¿por quién no te sientes vista? ¿Quién no te ha visto? Ya, ¿para qué más? O sea, llorando. Pero, ¿y cómo te nació esa pregunta? Pero porque yo soy experta en psicosomática, aparte yo he estudiado medicina germánica, aparte sé toda la psicosomatización, por qué un cuerpo somatiza determinada cosa, con qué emoción está relacionado determinado conflicto somático. Claro, yo soy experta en eso, yo me especialicé en mirar al humano como un todo. Entonces yo no puedo separar la mente y la emoción del cuerpo. No lo puedo separar. Tú misma lo has dicho cuando estoy estresada, agobiada, así que ya mi cuerpo empieza a somatizarse. Pero claro, si vas a un dermatólogo te va a empezar a dar cosas para la piel, pero no te va a decir qué te pasa, Marianne. No te va a preguntar nada. No te va a... nada. Hay que mirar al ser como un todo. Esa energía corrompida por una emoción sostenida en el tiempo, que ha ido desequilibrando tu coherencia vibracional, acaba somatizándose en tu cuerpo, y el dolor que sientes por no ser vista por una madre, por un padre, por una pareja, por un trabajo, eso cronificado se va traduciendo en un síntoma. Pero cuando tú llegas a que te traten el síntoma porque es lo más chillón, lo más visible, tú llevas rompiéndote durante años. Lo que pasa es que solo ven el síntoma, pero ese síntoma es lo menos importante. Yo casi no miro el síntoma. Yo lo que miro es a la persona, a su campo, a su coherencia vibracional, a su mente, a sus emociones, porque ese es su campo energético, su falta de coherencia, el desequilibrio. Por eso, cuando una persona es capaz de parar la mente, siente alivio en todo, porque es la mente la que predispone toda esa cascada de la que hemos hablado, bioquímica, que es lo último, la bioquímica es lo último, pero todo eso se ha predispuesto por una vida de... Tus células te escuchan, tu diálogo interno es constante, el bu, 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 bu. Yo también soy experta en biofísica, hice una tesis sobre biofísica, sobre epigenética. Okay. Y ahora voy a tener el gran honor de que Bruce Lipton pues quiere hacer un encuentro conmigo y vamos a hacer una conferencia preciosa con Bruce Lipton, el padre de la epigenética. Claro. Nuestras células escuchan nuestro estado interno, nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestro campo energético interno, que es el resultado de esos pensamientos y esas emociones, esa corrupción, cómo se corrompe, es... Laura, yo te había pedido antes de hacer esta entrevista, ¿no? Si nos pudieras regalar una técnica
algo que desde casa, sin máquinas sofisticadas y sin este don y talento que tú tienes, podamos hacer ese trabajo interno de reestructurar, bueno, nuestra reestructura cognitiva que ya hemos hablado mucho aquí, ¿no? De la mente, para poder entrar en resonancia con nuestra propia frecuencia. Te voy a dar una técnica que también estará en mi libro, pero bueno, aquí, oye, es la primera vez que la voy a contar en público, porque la había reservado para el libro, pero mira, se llama la técnica Dirac. Okay. Dirac es en honor al físico que habló del campo unificado, del mar, el campo de Dirac. Él fue uno de los que ilustró, de los que habló del campo de infinitas posibilidades, del campo unificado, del vacío cuántico. ¿De acuerdo? Del campo de energía e información que subyace a todo. Él lo llamó el mar de Dirac, porque él decía que era como un mar con infinitas posibilidades, el mar cuántico, con infinitas posibilidades donde está toda la información, de donde emerge toda la información. Entonces es un océano de infinitas posibilidades. Ok, en honor a Dirac, yo le llamé a la técnica Dirac porque tiene 5 pasos. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. ¿Cuánto tiempo necesitamos para este ejercicio o en qué circunstancias? Pues no sé, cada uno como quiera y el tiempo que tenga, pero 10, 15 minutos. Fenomenal. Vale. Fenomenal. Vamos a empezar por la de desbloquear. Ok. Vamos a desbloquear. Nos pondremos de pie y desbloquearemos. Es lo que decíamos, la energía necesita movimiento, el cuerpo necesita movimiento, somos seres motrices. Entonces vamos a desbloquear. Okay. Empezaremos a desbloquear, sacudiendo, desbloqueo, muevo cuerpos, ¿vale? Muy importante por lo que decíamos de la naturaleza, si la puedo hacer descalza y en contacto con la naturaleza, mejor, porque así con la tierra, con la arena, con el césped, descalza, para que todos los iones, ahí también haya un intercambio. Porque esto ya es biohacking, pero bueno, no quiero liar a las personas. Mejor si lo hacen descalzos, ¿vale? Ok, sacudo, desbloqueo, voy desbloqueando, desbloqueo el cuerpo, el pecho, voy desbloqueando, ¿vale? Estoy ahí desbloqueando ya musculaturamente, porque al final todas las corazas musculares, todas las tensiones musculares están en la fascia, están en esta como estructura sutil que tenemos, que es la fascia, que es la que recubre todos los músculos y está tensa. Desbloqueamos. Okay. Ahora vamos a la I de integrar. Vamos a integrar. Ok, ya he desbloqueado, ¿qué quiero integrar? Quiero integrarme, quiero sentirme en mí. Entonces aquí ya pararé con las piernas abiertas, estoy de pie y me integro en mí. Me integro en mí, ¿de acuerdo? Puedo empezar a respirar calmadamente, tomo conciencia de mí, me integro. De cómo estoy, de si me queda alguna tensión. ¿De acuerdo? Me integro. Estoy en mi eje. Y si nos ayuda, podemos ver como un rayo de luz fotónica, como entra desde mi coronilla y va descendiendo por toda mi columna. Y entonces ahí, ¿ves? ¿Ves eso que ves? Sí. ¿Ves? Entonces ahí me ordeno, me integro. Muy bien. Muy bien. A partir de integrarme, viene la R de restauración. Vamos a restaurar. ¿Qué quiero restaurar? ¿De acuerdo? Quiero restaurar mi coherencia vibracional, quiero restaurar mi equilibrio, quiero restaurar. Entonces le pongo foco a lo que quiero restaurar. Puedo respirar. Voy respirando suavemente por la nariz y pongo foco en lo que quiero restaurar. Incluso si quiero lo puedo decir.
quiero reordenar mi campo energético. Quiero restaurar mi campo energético. Quiero restaurar mi energía óptima, mi rango, mi coherencia, mi orden. Quiero restaurar mi función mental. Quiero estar en orden. Todo lo que quiera restaurar. Y cuando lo tengo visualizado, cuando lo tengo integrado, cuando lo tengo en mi foco, viene la fase de la A, la activación. Vamos a activar esa recalibración. Y empiezo a respirar. Vamos a realizar una respiración para obtener una coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es la sincronización de las ondas cardíacas con las cerebrales. Respiro 5. Exhalo 5. Inhalo 5. Exhalo 5. Aquí estamos activando esa coherencia energética porque lo que vamos a hacer es activar mi coherencia, activar mi rango fisiológico de vibración. Voy a intentar volver a ese equilibrio que soy. Gracias a la coherencia cardíaca y a esta respiración cíclica, yo entro en un estado de coherencia cardíaca y cerebral, en un estado de orden vibracional, en un estado de emisión biofotónica coherente. Y cuando ya estoy en esta activación de la coherencia, llego a la C de coherencia, ahí ya entro en coherencia. Primero la activo con la respiración, el ejercicio de activación de la coherencia y la C de coherencia de Dirac, llego a la C de coherencia. Y en este estado de coherencia restauro el equilibrio, aquello que había intencionado, aquello que quería ordenar, para que vuelva al equilibrio. Mi cuerpo tiene la información, todo mi campo tiene la información. Yo puedo volver a mi campo, yo puedo volver a mi campo natural, a mi vibración natural, coherente y ordenada. Entonces primero desbloqueamos, luego vamos a la información, luego restaurar, activar y permanecer en coherencia. Es importante hacer este proceso porque este proceso regula tu campo energético, te ayuda a volver al orden. La coherencia, activar esta coherencia mediante la respiración ayuda a mi campo electromagnético a entrar en una pauta, en un orden vibracional. ¿Qué tal? Es importante volver a la coherencia. Es importante. Tu cuerpo, él sabe. Lo que pasa es que perdió la armonía, perdió el orden. He sentido durante este ejercicio como que tú mandabas orden. Tú mandas orden. Sí. Tú ordenas, tu mente ordena. Tu mente es tu máquina cuántica. Tu mente es tu máquina cuántica, la mente ordena. Las células escuchan, tu cuerpo escucha. Háblale. Y es como
entregarle nuevamente la confianza al cuerpo de que él conoce el camino, él sabe. Él conoce el camino, él sabe. La biología sabe. El cuerpo está diseñado perfectamente. Lo que pasa es que el entorno, la información que yo le doy, va corrompiendo el orden. Va corrompiendo. Pero el cuerpo sabe. Esto es lo mismo, aquí hablamos mucho sobre manifestar. Esto es lo mismo que lo que se habla de manifestación. Puedo manifestar salud, al igual que manifiesto dinero, amor, relaciones en mi entorno. Mira, es mucho más fácil ordenar tu cuerpo, porque es lo que está relacionado directamente contigo. Ok. Entonces lo que estamos es reordenando mi patrón mental con mi patrón bioquímico, porque está así de fusionado. Es mucho más fácil crear salud y un estado de coherencia y equilibrio que manifestar riqueza, porque eso ya es afuera. Pero claro que en el campo de posibilidades infinitas desde la física cuántica, y aquí ahora entraríamos a hablar, pero hoy no nos vamos a profundizar en física Habrá otro cuántica, episodio, ese seguro. otro día. Claro que cuando tú predispones tu mente a tu entorno, responde tu vida, responde el entorno. Cuando tú estás predispuesto en una determinada forma de vivir, de habitar y de fomentar posibilidades. Pero la salud yo te diría que es mucho más fácil porque es la que está intrínsecamente relacionada con tu pensamiento. Y a partir de ahí, claro que vas a ampliar. Mira, ¿sabes lo que le pasa a muchas de mis pacientes? Me dicen, doctora, es que de repente todo se ha ordenado en mi familia. De repente he recibido la herencia que estaba tantos años bloqueada. Esto es verídico. De repente he encontrado el trabajo que yo pensaba que jamás iba a poder llegar a él. De repente he encontrado la oportunidad. De repente tal. De repente sería la persona que buscaba. De repente... Cuando se ordenan, porque todo... Es que hemos dicho que somos un sistema de todo. Cuando yo estoy ordenado, cuando ya estoy ordenado, mi campo energético, todo es energía, la abundancia de la vida es el orden vibracional. Qué mágico, me acabo de acordar de una entrevista que tuvimos hace un tiempo atrás con Ana Ibáñez. Hemos tenido el honor también de tenerla acá para hablar acerca de todo el trabajo que lleva haciendo. Entiendo yo que ella a través de ondas, ¿no?, de electroencefalogramas, mide las ondas o el trabajo que hace el cerebro y de cara a la reconfiguración mental para entrenar mentes de personas pues, que están en alto rendimiento, ejecutivos y demás. Pero es que te escucho y escucho como tanta coherencia entre diferentes posturas que al final ella no habla de la parte vibracional como tú, ¿no? Ella habla más de cómo claro, los retransmisores. Bueno, claro, la parte el más... sustrato último, Exacto. pero antes es el origen del origen del origen. Tal cual. Todo sale de un latido vibracional. Qué fuerte. Todo sale de la energía. Todo es la consecuencia de la información primera, que es la energía. Y de ahí luego tus transmisores van a funcionar, todas esas ondas se van a dar, pero porque hay un latido, un voltaje óptimo. Pero todo está entrelazado, todo es. Una persona que vive con un sentido en su vida, con un propósito en su vida, es una persona que tiende a la coherencia también en su campo energético. Pero porque ya te predispone, porque tú lo has dicho, en su propósito de vida, en su coherencia, ya está ordenado, está satisfecho. Esa persona está profundamente en paz, en orden, disfruta de la vida, disfruta de lo que hace, de lo que es. Tu bioquímica, tu fisiología va a cambiar, porque tú estás en orden. Es que nada se puede separar, todo es una consecuencia de todo está entrelazado. Si nos pudieras recomendar solamente una cosa que todas las personas que nos escuchan hasta este momento pudieran hacer para recuperar su energía vital, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Agradecer. Agradecer. Agradecer en silencio. Es decir, me pongo las manos en el corazón y por muy desafiante que parezca la vida, por muy complicada que sea mi enfermedad, mi situación, busca algo que agradecer, porque el poder sintonizar
la sensación de agradecimiento, esa emoción, no pensarlo. Al principio empezarás practicándolo forzadamente, pero cuando seas capaz de sintonizarlo y de sentirlo y de integrarlo, es una de las mayores vibraciones que más reorganiza tu existencia. Agradecer, sentirte agradecida profundamente por cosas. El agradecimiento es un estado tan elevado de presencia que parece algo sencillo, pero es verdaderamente transformador. Qué maravilla. Laura, he disfrutado muchísimo esta conversación contigo. Gracias. Nos has aportado tanta luz, tanto orden. Orden. Tanto orden, a tanta información que escuchamos todos los días, que de verdad me voy con un sentido de coherencia entre todo lo que se vive y tú como científica lo vas probando y comprobando todos los días, así que me salgo con mucha ilusión, mucha esperanza por este camino. Gracias, Marian. Yo lo único que pretendo es que las personas puedan comprenderse, que las personas recuperen su soberanía, que las personas entiendan quiénes son, que no se vean sometidos solamente a fármacos y a una actitud pasiva de su existencia, que la salud es tu esencia, que tú eres un ser en equilibrio, que tú eres un ser humano potencialmente para funcionar, que tu mente, tu cuerpo, tu emoción y tu energía son un todo que no se pueden separar y que busca profesionales que te acompañen desde ahí. Porque cuando tú estés ordenado, tu cuerpo va a responder. Y eso es ley universal. Laura, ¿qué es para ti vivir a lo grande? Para mí vivir a lo grande es vivir en coherencia. No hay más. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por haber hecho este súper esfuerzo, que yo sé que tú tienes un montón de cosas que giran a tu alrededor para que saques adelante todo este trabajo que llevas haciendo de difusión. Así que te agradezco infinitamente por haber tomado este tiempo y venir aquí a compartir con todos los grandiosos y grandiosas de esta comunidad. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias a ti por este espacio, porque al final estos espacios son los que nos facilitan que nosotros podamos divulgar. Así que gracias por crearlo con tanto amor, tan bonito, y por hacer un canal de comunicación de toda esta información. Gracias, te honro, Marian. Gracias a ti, Laura. Para las personas que quieran saber más de ti, de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en lauragamez.com, y ahí están todas mis redes, en Instagram, que es la que más comunidad somos, doctora Laura Gámez, DRA Laura Gámez. Fenomenal. Y en YouTube también yo tengo un programa de salud en frecuencia en el que yo cuento muchas cosas como mini clases para que tengan información gratuita que les regalo para que puedan tener toda esta información y que por fin ya hablar de energía sea algo natural, inherente, igual que hablamos de que estoy haciendo tal dieta. Pues hablar de mi energía es como que tengo pelo, como que camino a dos piernas y soy un ser electromagnético y energético, así que... Eso es a donde vamos, ese es el objetivo. Ahí es. Muchísimas gracias. Gracias, querida. Gracias, cariño. Y a ti, que te has quedado hasta el final, me encantará leer en los comentarios qué te ha llamado más la atención de esta entrevista, con qué te quedas, qué vas a poner en práctica a partir de hoy. Y ya sabes, una sola cosa generan grandes cambios. Y con eso me despido y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Qué bonito, Marian. Qué bonito, cariño.